Hechos capítulo 3 versículo 19. Escucha cómo habla el apóstol Pedro a la iglesia. ¿Cómo les dice? Así que les dice: arrepentíos. ¿Y qué más dice? Y convertíos. En otras palabras, convicción y conversión no son las mismas cosas, hermano. Muchos han venido aquí a la iglesia. Yo he sido testigo y muchos de ustedes también han sido testigos que en cultos durante muchos años tú ves gente que viene a las iglesias, fueron invitados en algún momento, escucharon la palabra de Dios y fueron tocados, fueron ministrados por esa palabra. Y de repente pasó que al final ese hombre o esa mujer pasó aquí al altar y tú lo viste quebrantado, tú lo viste llorando y tú dijiste: wow, cómo lo tocó el Espíritu Santo, cómo lo marcó la palabra. Pero pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y tú ya no ves en la iglesia a ese creyente que estaba quebrantado aquel día ahí en el altar. ¿Sabes por qué muchas veces pasa eso, amado hermano, amada hermana? Es que por ese tipo de personas solo dio el primer paso, que tenía que ver con el arrepentimiento, hermano. Nunca dio el segundo paso, que te lleva a una vida nueva, a lo que la palabra de Dios dice: conversión. Dice el apóstol: arrepentíos y convertíos. Muchos creyentes no han entendido claramente estos conceptos, hermano. Porque cuando hablamos de arrepentidos, estamos hablando de personas que ya están convencidas, por decir así, hermano, pero no están arrepentidas. No han experimentado la conversión. No la han experimentado, hermano. Porque te voy a decir algo. Cuando hablamos de convicción, y aquí muchos se van a identificar en esta mañana, cuando hablamos de convicción estamos hablando de cambios de ideas. Pero cuando estamos hablando de conversión, amado hermano, estamos hablando de un cambio de vida. Muchas personas han venido aquí al altar, como te decía hace un momento. Tú los has visto quebrantados, tú los has visto llorando, hermano, por la presencia, por la palabra. A muchos les gustaron los cantos que se entonaron desde el altar. A muchos tú los viste danzando, dando vueltas, con gozo, con alegría. Muchos quizás estuvieron un tiempo en la iglesia, caminaron, se discipularon, pero en su caminar fracasaron, hermano. Llegó un momento donde ya no pudieron más. Llegó un momento donde para ellos la carga cristiana era demasiado. Era demasiado pesada para ellos. Y renunciaron a su llamado, renunciaron a su ministerio, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ellos solo habían dado el primer paso. Solo habían pensado en su mente: qué bonito es ser cristiano. A mí me gustaría predicar así. A mí me gustaría cantar así. A mí me gustaría servir así. Visitó muchas veces la iglesia, pero cuando vinieron las pruebas, hermano, se apartó de su fe. Déjame decirte que es muy difícil que aquel hermano o aquella hermana que verdaderamente se ha convertido, que ha nacido de nuevo, regrese atrás, hermano. No hay manera, no hay forma, hermano. Si le vas a aplaudir, apláudele con ganas. No hay manera, hermano. No hay manera que tú vuelvas atrás. Pero hoy yo le quiero hablar a esos hermanos, a esas hermanas que se quedaron a medio camino, aquellos que ya hoy tiraron la toalla, aquellos que están a punto de tirarla, aquellos que están aquí en la iglesia aplaudiendo, cantando, escuchando, pero que no son felices en Cristo Jesús. Sienten que la vida cristiana es una montaña que llevan sobre sus hombros. Sienten momentos que la quisieran aventar y salir corriendo de la iglesia, hermano. ¿Sabías tú que así hay hermanos y hermanas que así están caminando hoy en día? Quisieran tirar la toalla. No le sienten sabor ya a la vida cristiana, hermano. Ya no hay gozo, no hay alegría. ¿Sabes por qué? Porque se quedaron a medio camino.
pensaron que conocían a Jesús, pero no es así, hermano. Muchos de ellos, muchos de los que me están escuchando a través de la transmisión, muchos de los que están aquí, se sienten secos espirituales. Están sirviendo al Señor, pero como quien dice por ahí, a empujones, para que no diga nada el pastor, para que no piense mal el apóstol. Pero vivimos una vida infeliz. Nos sentimos muchas veces tristes. Amén. Y dice ahí en 2 de Corintios 5:17, de al modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y dice, y he aquí, todas son hechas nuevas. Yo te quiero hablar, y quiero que vayamos, Raulito, ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, acerca de la vida de un hombre, hermano, que estaba en esa condición. Un hombre con mucho renombre en la sociedad judía de ese tiempo, que tenía mucho conocimiento intelectual, era un maestro de la palabra, pero un hombre vacío espiritualmente hablando, hermano. Yo te quiero hablar en esta mañana acerca de Nicodemo. Dice ahí, hermano, en San Juan capítulo 3 versículo 1. Vamos a ir leyendo por partes. Había un hombre de los fariseos, dice, que se llamaba Nicodemo. Y ponga atención, no era cualquier fariseo. Dice, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, cuando nadie lo ve, para que nadie lo viera, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo, dice, no puede ver el reino de Dios. Ahí déjamelo, vamos a ir en parte. Mira qué interesante la vida de este hombre, Nicodemo. Dice la palabra, y lo leíamos ahí, que este hombre era considerado como un principal entre los judíos, hermano, entre los fariseos. En otras palabras, no era del bulto, era un principal. No era cualquier cosa. Déjame decirte que para que un judío pudiera aspirar a llegar a esa posición que estaba Nicodemo, ese judío primeramente tenía que ser un hombre intachable, un hombre que no tuviera tacha, que no tuviera mal testimonio, un hombre conocedor de la Torá, conocedor de la palabra de Dios, hermano, un buen esposo, un buen padre. Y en base a todos esos elementos, hermano, es que los escogían a estos hombres. Se les escogía por el testimonio que ellos tenían, por su aparente espiritualidad, que muchas veces solo es conocimiento. Y mira, este hombre dice que él estaba sorprendido cuando él se conoció a Jesús, cuando él veía cómo Dios usaba al maestro, hermano, en milagros, en sanidades. Era algo, hermano, que él nunca lo había visto. Fue algo que le robó la atención a Nicodemo, y él no pudo evitar ir donde Jesús. Decía un predicador una vez, yo me imagino que Nicodemo, dice, estaba ya en su cama en la noche, dándole vueltas a su cabeza por todo aquello que él escuchaba hablar de Jesús, por todo aquello que él había visto. Y yo me imagino que en su ser interior Nicodemo anhelaba ser como Jesús, anhelaba que Dios lo usara como usaba Jesús. Y yo me imagino que allá en su cama este hombre se levantó espantado, a prisa para ir y humillarse delante de Jesús y decirle, Jesús, yo quiero de eso que tienes tú. Pero dice la palabra que cuando él está delante de Jesús, pasó algo trágico. Aquel hombre que estaba maravillado por el poder que había en Jesús, ya no se humilló. Dice que, como decía ahí el texto, dice que él comienza a exaltar a Jesús y le dice, Rabí, en el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él.
Y mira qué interesante, aquí quiero que ponga mucha atención. Escucha lo que está diciendo Timoteo. Timoteo le está tirando flores a Jesús. Pero Jesús nunca se va a dejar llevar por lo que sale de nuestra boca, sino por lo que hay en nuestro corazón. Y pon atención en el versículo 3. Mira, el hombre tirándole flores, rosas a Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús en el 3? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. Ahora tengo una pregunta. ¿Es coincidente la respuesta de Jesús con las palabras que estaba soltando Timoteo? No. Aquel empieza con su palabrería. Ay, Señor, que nadie puede hacer las cosas que haces tú. Pero Jesús le dice, un momentito. Tú no venías a decirme eso. ¿No es esa la necesidad que hay en tu corazón? Y Jesús le dice, lo que tú necesitas es nacer de nuevo. Puede pasarte a ti y a mí, hermano, que muchas veces venimos aquí a la casa de Dios y estemos adorando, estemos alabando, nos estemos desbordando, hermano. Muchas veces pensamos que nuestras palabras son adoración, pero déjame decirte, muchas veces son adulación, hermano, para manipular al Señor, así como lo quiso hacer Nicodemo. Nadie es como tú, nadie puede hacer las obras que tú. Un momentito, tú no viniste a eso. Tú viniste aquí porque tú estabas vacío. Hay una necesidad en tu corazón, hay una necesidad en tu alma. Eso es lo que tú necesitas. Aquí no necesitas a venirme con cuentos. Ay, que Dios maravilloso, no hay nadie como tú. Cuando por dentro estamos deshechos, estamos vacíos, estamos destruidos. ¿Sabes qué? Es en esos momentos que el Señor Jesús quiere intervenir en tu vida y decirte un momento, un momentito, menos palabras, más humillación. Porque eso es lo que pasa, hermano. Dale fuerte palmas al Rey. Así pasa muchas veces. En aparente adoración, en alabanza, hermano, venimos delante de Dios con un corazón vacío, hermano. Y Jesús, un momento. Yo espero que al final de este culto, hermano, muchos no tengan la actitud que tuvo Nicodemo. Porque sabes qué triste es que a pesar de que Jesús le reveló lo que había en su corazón, a pesar de que Jesús le reveló lo que él necesitaba, dice la Biblia que él volvió como entró, hermano. Mira qué interesante, sigamos leyendo en el versículo 4. Dice ahí, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, que dice Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles, o sea, no te asustes, porque como él era... Ya le voy a explicar. No te asustes, no te maravilles que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido, ¿de qué dice? Del Espíritu. Respondiendo a Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió, ¿eres tú maestro y no sabes esto? Le dice. Qué tremendo, va, qué chichotazo. ¿Y cómo es que le predicas vos a otros? Le dice. Y no sabes vos, le dice. Qué triste, ¿verdad? Es que cuando los creyentes nos hacemos los tontos, ¿verdad? Cuando sabemos que Jesús que nos está hablando a través del predicador, de la predicadora, y somos como Nicodemo. ¿Y cómo es eso, Señor? ¿Cómo es posible que alguien muera y vuelva a meterse a la panza de la mamá? Yo me imagino Jesús ya quería. No te hagas el tonto, Nicodemo. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Lo que pasa es que muchas veces no es fácil, hermano. Principalmente cuando tú eres un líder de iglesia, cuando tú tienes una reputación.
No es lo mismo que venga un borracho, una prostituta, un pandillero y que tú le digas: hermano, usted necesita nacer de nuevo. A que le diga, a que me diga a mí: Pastor Germán, dice el Señor que usted necesita nacer de nuevo. Óigame, eso es como un gancho al hígado, hermano. ¿Por qué? Porque, ay, que yo soy pastor, es que yo soy mentor, es que yo soy líder. ¿Sabes por qué muchas veces tenemos ese concepto, hermano? Porque muchas veces los líderes creemos que nosotros estamos aquí nada más para aconsejar y no ser aconsejados, para guiar y no ser guiados, hermano. Muchas veces perdemos la humildad. Y muchas veces Dios ha soltado mensajes quemantes, mensajes del Espíritu, llamándote a la humillación, hablándote para que abandones ese pecado. Pero muchas veces nos resistimos a la palabra, nos resistimos a la presencia de Dios. Todo porque por un título. Somos como Nicodemo. Oh, ya se imagina la bulla que se hubiera regado en Jerusalén. El poderoso Nicodemo se arrodilló delante de Jesús. No pudo con eso Nicodemo. ¿Por qué? Porque él era un principal. Él era un líder religioso. Era un principal entre los fariseos, hermano. Y yo te voy a decir algo. Cada vez que a ti se te predique y tú sientas que tengas la convicción y sabes que es Dios quien te está hablando, mira, de nada vale fingir, hermano. Mira, cuando Jesús te mira a los ojos, Él te desnuda, hermano. Esas cosas que no puede ver el pastor, esas cosas que no puede ver el apóstol, la profeta, Jesús las ve, hermano. Es en vano que tú intentes ocultar lo que hay dentro de ti. Es en vano, hermano. No tiene sentido que tú intentes aparentar lo que no eres. No tiene sentido. Yo te voy a decir al final de esto, porque yo sé que el Espíritu Santo va a ministrar a muchos. Yo espero que tú no seas como Nicodemo. Yo te voy a decir: no tengas pena ni vergüenza, porque te tengo buenas noticias. Aquí no hay nadie suficientemente santo que te pueda apedrear. Aquí todos somos pecadores, hermanos, lavados con la sangre de Jesús. Que no importe lo que piensen los demás, que no importe lo que digan. Aquí no hay nadie suficiente con la moral tan alta para agarrar una piedra y pegártela o señalarte. No lo hay. El único que te puede juzgar está en un trono en el cielo. Así que no te vayas a resistir al final. Volviendo al punto, ¿cuántas veces te decía hace un momento, venimos a la presencia de Dios con una careta de líder, de mentor, de pastor, y aparentemente todo está bien? Pero de repente hay situaciones en nuestra vida. Es posible que aquí vengan matrimonios que aparentan ser matrimonios modelos, que aparentan estar bien. A esos matrimonios Dios les dice hoy: Jesús, un momentito, restaura tu matrimonio. Marido que has ofendido a tu mujer, antes de seguir alabando, adorando a Dios, pídele perdón a tu mujer. Mujeres que han ofendido a sus maridos, a sus hijos, Jesús les dice en esta mañana: un momentito, antes de abrir tu boca para alabarme, saca eso que hay en tu corazón. Arregla esa situación que hay en tu corazón. Amén. Vamos a ver cómo vamos, porque no me funciona el reloj de ahí. Oh, estamos bien. Ok, entonces yo te decía al inicio de la enseñanza, el anhelo de Dios para todo creyente es que usted y yo experimentemos estas dos etapas en nuestras vidas, hermano. Número uno, decíamos que lleguemos o experimentemos el arrepentimiento. Y número dos, decía, ¿aló? La conversión.
que tiene que ver, decíamos, con un cambio de vida. Amén. En esta mañana yo quise relacionar este tema con una historia que yo leí hace muchos años. Y es de un pastor en los Estados Unidos, hermano, de allá por 1900 o 1800, no me recuerdo la fecha, fue hace mucho tiempo que yo leí. Y yo lo quiero relacionar con este tema en esta hora, hermano. Y es el pastor, yo no sé si alguna vez usted escuchó, se llama Dwight L. Moody. ¿Sabe usted que este pastor allá en sus años, en su tiempo, fue considerado uno de los pastores más exitosos e influyentes en los Estados Unidos de Norteamérica? Era un hombre, hermano, que lo había dado todo por la iglesia. Yo estuve leyendo la biografía de él hace muchos años y ahí leía, dice que ese hombre había construido edificios para Dios, hermano, ahí en Chicago. Un inmenso edificio para la congregación. Había construido otro gran edificio para los jóvenes de la iglesia. Era un hombre tan enamorado de Dios que dice que le quedaba muy poco tiempo a veces hasta de orar, porque él siempre estaba, mire, en acción, hermano. Él tenía un negocio de venta de zapatos y todos los ingresos y ganancias se los llevaba a la obra. Tenía un negocio de venta de libros, de Biblias, hermano, y todos los ingresos, mira, para la iglesia, hermano. Y dice en una ocasión, y aquí lo leía, lo traía a memoria, que ese hombre predicaba todos los días, hasta 4 o 5 veces en la semana, diariamente, hermano. Imagínate la actividad de este hombre. Pero dice que en cierta ocasión él leyó un comentario del pastor Charles Spurgeon, hermano. Y el comentario decía lo siguiente, dice, pon atención. Dice, si un servidor de Cristo no vive en el poder del Espíritu, su actividad en la obra le resulta un deber esclavizante que cumple por obligación. ¿Sabías tú que cuando este hombre leyó esas palabras, él mismo dice que se sintió redarguido, pero hasta ciertos puntos también se sintió molesto? ¿De qué está hablando este hombre? ¿De qué espíritu me está hablando este hombre? Pero dice que una semilla quedó sembrada en su espíritu, hermano. Tanto así que dice la historia que cuando este hombre tuvo la oportunidad de viajar a Inglaterra, él visitó el tabernáculo metropolitano en Londres, donde predicaba Charles Spurgeon, hermano. Y dice ese hombre que todas las reuniones a las cuales él asistió, él no pudo evitar ser quebrantado por Dios, hermano. Cada vez que Charles Spurgeon predicaba un sermón, dice que él se quebrantaba y comenzaba a llorar. Y le decía a Dios, Señor, yo siento que cuando ese hombre habla, tú me estás hablando a mí. Él es un pastor, es un ministro, yo también. Dime cuál es el secreto de ese hombre. ¿Cuál es el secreto para esa unción, para esa autoridad con la que él fluye en el púlpito? Dice ese hombre en su testimonio que fue tan marcado por Charles Spurgeon que dice que él ni se quería venir de Inglaterra. Él se quería quedar sentado en esa silla donde muchas veces Dios le había hablado a través de ese hombre. Y cuando él tuvo la oportunidad, dice, de compartir, de cruzar palabras con Charles Spurgeon, dice que él le dijo, él como queriéndole sacar cuál es el secreto. ¿Cómo es que tú predicas así? ¿Cómo es que Dios te usa de esa manera? Dice que él comenzó a compartirle todas las obras que él había hecho por amor a Dios allá en Chicago. Le empezó a compartir, mira los edificios, que cómo estaba trabajando la iglesia, todo el esfuerzo que había hecho la iglesia para construir. Dice que este hombre le dijo, mira, te voy a decir algo, no es tan importante lo que tú puedas hacer para Dios, le dijo, sino lo que Dios puede hacer a través de ti, le dice. No lo entendió, ¿verdad? Quiero decir con esto que muchas veces en la iglesia nos puede pasar a nosotros así, que estamos en actividad sobre actividad, hermano, y estamos ejerciendo ministerio, pero nos hemos olvidado, hermano, de dejarnos permitirle a Dios que nos llene y nos use. Y nos hemos conformado, nos hemos limitado solo con, mire, eso fue lo que el pastor Spurgeon le quiso decir a él. No es más importante la obra que tú hagas para Dios, sino la obra que Dios haga a través de tu vida. Pero no le aclaró muy bien, no le aclaró totalmente a dónde quería llegar. Lo dejó como pensando, y este hombre se quedó con ese pensamiento. ¿Sabías tú que este hombre, Charles Spurgeon, es considerado aún hasta el día de hoy como el príncipe de los predicadores, hermano?
Tú lees un mensaje de ese hombre, relájate, porque cada mensaje son como 20 páginas, hermano. Casi un libro. Y mira, cuando este hombre le habló eso, dejó eso en el espíritu de él. ¿De qué me está hablando el pastor Spurgeon? Estaba ante un gigante, hermano. Un gigante espiritual. Alguien que vivía por el Espíritu Santo, hermano. Alguien que era gobernado por el Espíritu de Dios. Y mira, ¿qué vas a creer tú? Ahí mismo en Inglaterra, a el hombre le dan ganas de visitar Bristol, la ciudad de Bristol, hermano. ¿Y sabes tú quién residía ahí en esa ciudad? El denominado apóstol de la fe, llamado George Muller, hermano. Si usted no ha leído la historia de George Muller, yo le recomiendo, cómprese un librito, lea la vida de ese hombre, hermano. ¿Sabe? Considerado el apóstol de la fe. ¿Sabe que cuando él llega a Bristol y mira toda la edificación que tenía George Muller? Esos edificios, hermano, eran orfanatos que George Muller había construido para albergar a niños huérfanos de la calle, a gente de escasos recursos, hermano. Y lo mismo cuando este predicador Moody llega, le comienza a contar de los edificios, cómo Dios los había bendecido, de todo lo que habían construido en Chicago, de todos los esfuerzos monetarios que le había costado, de todos los millones de dólares que habían invertido, hermano, en edificar la iglesia, en construir la iglesia. Y cuando este hombre le pregunta al pastor George Muller que de dónde venían los ingresos para sostener esa obra, ¿sabes qué le dijo él? No era el euro. George Muller es conocido, hermano, porque nunca, dice la biografía de él, le pidió un 5 a nadie, hermano. Dice que esa obra la sostenía Dios, hermano. Que esa obra era sostenida con donaciones anónimas que hacían mucha gente en Bristol, hermano. Ese hombre siempre que necesitaba algo se iba de rodillas a su cuarto secreto, y a la mañana siguiente ahí estaba la bendición. Un tipo de fe diferente, hermano. Alguien que vivía por el Espíritu Santo, hermano. En cierta ocasión, ¿sabe? Y yo lo admiro mucho. Yo ni en la Biblia he visto un hombre como George Muller, hermano. La Biblia habla de muchos hombres de fe, pero a mí particularmente me impactó la vida de este hombre. ¿Sabe que este hombre hizo una locura, hermano? Que yo particularmente no me siento que tengo la fe para hacerla, hermano. Dice que en una ocasión este hombre le dijo a la congregación: a partir de hoy yo no vuelvo a predicar un mensaje de diezmos y ofrendas. El que quiera diezmar o ofrendar, ahí está la canastita, dice. Pero yo ya no voy a invertir un minuto en estarle diciendo a ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Lo que ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Y a partir de ese día ese hombre jamás volvió a predicar de diezmos y ofrendas. Dejó la cajita. ¿Y qué crees tú? ¿Crees que a esa cajita le faltaba el dinero, hermano? Le digo, un tipo de fe diferente. Yo no tendría esa fe, hermano. No la tendría. Dice que en una ocasión llegó un hombre de dinero, y este hombre aparentemente tenía la intención de colaborar para la obra. Y cuando se acercó a George Muller, dice que le dijo: bueno, yo tengo cierta cantidad de dinero que me gustaría sembrar para la obra, pero yo quiero que usted me diga qué es lo que usted necesita. Dice que George Muller le dijo: lo siento, pero mis necesidades yo las presento a Dios. Dice que el hombre se enojó. Óigame, ¿cómo es posible usted? Le estoy diciendo que le quiero ayudar, le dice. Pero usted, ¿cómo? Imagínese usted poniéndome trabas, dice, para que yo pueda ayudarle. No, le dice, siempre lo que usted sienta en su corazón. Si Dios lo puso, pues haga lo que Dios le dio. Pero yo no le voy a ningún ser humano, yo le presento mis necesidades. Mis necesidades solo las conoce Dios. Dice que el hombre se fue bien enojado. No quiso sembrar. Todo ese tipo de experiencias, hermano, dice que a Dwight L. Moody marcaron su vida, hermano. Porque a él todo lo que había hecho por el Señor le había costado mucho dólar. Pero a George Muller le había costado mucha fe, mucha oración. Dice que estas dos experiencias que tuvo con Charles Spurgeon y George Muller
Lo marcaron, pero aún él no entendía la clave. Él no entendía todavía qué es lo que él necesitaba, hermano. Qué bendición, ¿verdad? Escuchar ese tipo de testimonios, hermano. Mire, yo le voy a decir algo antes de proseguir. Nosotros somos bendecidos con los padres que Dios nos ha dado, hermano. Démosle un aplauso a Dios por ellos, porque son gente de fe, hermano. Así rapidito le cuento. En una ocasión, yo no estuve en esa reunión, hermano, pero cuando ya comenzábamos a edificar aquí, hubo una reunión de liderazgo. Me contó una hermanita y un pajarito. No vine, yo a ver, no me acuerdo por qué. Ok, resulta que cuando el apóstol dice que presentó el proyecto, lo que Dios había puesto en su corazón, hubo cierto hermanito que se levantó. No, di que no, mire, ¿para qué vas a hacer eso? Mejor vámonos. Y usted lo conoce a él, ¿verdad? ¿Cómo es? Cuando él dice, vámonos por aquí, hermano, aunque nos vayamos al barranco, pero por ahí nos vamos. Es un hombre bien determinado, hermano. Entonces dicen que él, cuando presentó, hubo cierto hermano que como que no estaba de acuerdo y quería que fuéramos de otra manera. Y él no lo corrió ni nada, pero simplemente dijo que no, que se iba a hacer como Dios había dicho. Pues resulta que el hermanito se fue con toda mi familia de la iglesia, hermano. Y sabe que cuando a mí me contaron ese acontecimiento, yo dije, ay, ¿qué hizo el pastor Edwin? Dije. Y yo creo que los hermanos diezmaban bastante, digo yo. A ver cómo va a ser ahora. Porque el hermano es abogado, la esposa es maestra de ganar buen billete. Y yo allá en mi cabeza, ay, el pastor Edwin, ahí le va a hacer falta ese pistillo, digo. Pero ¿sabes algo que me habló el Espíritu Santo? Que ellos no viven de eso, hermano. Ellos no viven de eso. Si ellos se quisieron y nadie los corrió, eran una bendición para la iglesia, hermano. No quisieron seguir porque querían hacer las cosas a su manera. Pero mire dónde están. No sé dónde estarán ellos, pero mire cómo nos tiene papá. Por causa de un hombre y una mujer que le han creído a Dios, hermano, que han sido modelos para nosotros, que no aman el dinero como quizás muchos piensan. Ellos son hombres y mujeres de fe, hermano. Yo soy el primero. Si yo no considerara y creyera que ellos son así, yo soy el primero que no estuviera aquí. Porque yo soy una persona que me gusta bastante analizar, hermano. Yo no estaría aquí. Pero si estoy, primeramente porque es aquí donde Dios me quiere tener, y porque Dios nos ha dado unos padres maravillosos, hermano. Yo cuando me pregunta a alguien, le digo, yo tengo los mejores pastores de Honduras, le digo. Yo me congrego con ellos. Yo creo que Dios se merece un aplauso más grande. Porque mira qué poderoso. Ese tipo de decisiones no son fáciles. Uno quisiera que todo el mundo que viniera aquí se quedara y fuera. Pero mira la determinación de ellos, hermano. Primero Dios, primero la voluntad de Dios. Aunque nos duele muchas veces que la gente hable, señale y se vaya de la iglesia, pero ante todo va a estar la voluntad de Dios. Prosiguiendo en el tema, te decía, me salí, ¿verdad? Ok, decía que el pastor Moody regresó a los Estados Unidos. Después de haber tenido estas dos experiencias, hermano, con Spurgeon y Muller, dice que él regresó. Aparentemente no le había caído el 20, como decimos aquí en Honduras, en mi nación. No le había caído el 20. Y él regresó a su rutina allá en los estados. Comenzó nuevamente a predicar. Y dice que en una ocasión allí en su iglesia siempre habían unas viejitas. Dice que siempre se sentaban adelante en la primera fila. Dice que él predicó. Y un domingo después de predicar, dice que se le acercaron de esas viejitas que les gusta orar. ¿Dónde están esas viejitas que les gusta orar aquí? Viejita, venga aquí, a las viejitas yo no sé qué les pasa. Mire, el punto es que dice que él termina de predicar y estas dos ancianitas se le acercan y le dicen, Pastor Moody, le dice, queremos decirle que estamos orando mucho por usted, le dice. Por mí, le dice. No, le dicen. No gasten sus oraciones en mí, hombre. Hay gente más que lo necesita más que yo. Oren por los perdidos, hombre, por los borrachos, ellos necesitan a Cristo, le dice. Sí, le dice, ellos necesitan a Cristo, pero usted necesita al Espíritu Santo, dice. Trágame tierra, dice. Como él no había entendido el mensaje en Inglaterra, Dios usó a dos de esas viejitas oradoras, hermano. Sí, le dice.
Los perdidos necesitan a Cristo y vamos a orar por ellos. Pero estamos orando porque usted necesita el Espíritu Santo. Mire, hermano, se cayó un velo en la vida de ese hombre. Dice que inmediatamente le dice: podemos hablar en mi casa. Dice, las invito a un café hoy domingo. Está bien. Dice. Allá llegaron las viejitas. Dice, el hombre se humilló delante de ella, se arrodilló y comenzó a llorar como un niño, hermano. Quebrantado por aquella palabra. Él no lo había entendido en Inglaterra cuando habló con Spurgeon, no lo había entendido cuando habló con George Muller, hermano, pero ahora sí lo estaba entendiendo claramente, hermano. Era un hombre que había vivido una vida cristiana, hermano, por decir así, de pura apariencia. Estaba vacío, estaba haciendo muchas obras, así como quizás las estaba haciendo Nicodemo, hermano. Un líder religioso, estaba haciendo muchas cosas para Dios, pero espiritualmente estaba seco, estaba vacío, hermano. Y dice este hombre en su biografía que a partir de ese día, hermano, la oración se convirtió en un estilo de vida para él, hermano. Le clamaba a Dios por ser lleno del Espíritu Santo todos los días de su vida. Dice que cuando él llega a ese punto, hermano, de ya no caminar en la carne, ya no caminar en apariencia, sino a caminar en el Espíritu Santo, su predicación cambió. ¿Sabe por qué? Porque eran sermones que Dios no le había dado. Eran sermones que él había tomado de otros predicadores y los ministraba a la gente y le daban resultados muchas veces. Pero eran sermones que no habían nacido del Espíritu. O sea, sí habían nacido del Espíritu, pero para otros hombres que Dios se los había dado. Pero él los estaba usando como una muleta para él, hermano, para no tener que meterse con Dios y buscar la revelación de Dios. Y dice que se le quemó todo. ¿Sabes lo único que le quedó? Su Biblia. Fue lo único que él pudo rescatar. Pero como ahora él era un hombre espiritual, hermano, él entendió el mensaje. ¿Qué es lo que Dios le estaba diciendo? Ahora sí, ya te quemé en tus sermonitos. Ya no te vas a poder apoyar en el conocimiento, en la sabiduría que yo le he dado a otros. Ahora yo te la voy a revelar a ti. Y dice, le dejó solo la Biblia. Y este hombre comenzó a meterse con Dios. Y el Espíritu Santo comenzó a darle mensajes quemantes, hermano. Mensajes del Espíritu. Su predicación ya no volvió a ser la misma, hermano. Eso es lo que pasa cuando tú das el segundo paso. Cuando tú no te quedas al nivel de arrepentimiento. Cuando tú vienes a la conversión, tú vienes a una vida nueva en Cristo. Pastor, se escucha bueno eso que usted predica, pero cuénteme, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Qué tengo que hacer para experimentar la conversión? ¿Cuánto tiempo necesita Dios para transformar mi vida, para transicionarme? ¿Sabes cuánto necesita Dios? Tú que me escuchas, tú que me ves a través de la transmisión, ¿sabes cuánto necesita Dios para cambiarte, para hacerte un hombre, una mujer nuevo, un hombre y una mujer del Espíritu? Dios nada más necesita un segundo. Te lo digo yo, un ex hombre de la calle, hermano. ¿Sabes que con mi esposa experimentamos cosas muy similares, hermano? Cuando conocimos de Jesús, cuando Jesús nos encontró, no solamente nos arrepentimos, sino que ese mismo día nacimos de nuevo, hermano. Por eso es que ya tenemos casi 15 años, hermano, de servirle a Dios y nunca hemos vuelto atrás. ¿Sabes por qué? Porque nosotros pudimos experimentar lo que es el nuevo nacimiento, hermano. Lo que es la conversión genuina. Por eso es que tú me ves hoy predicándote. Por eso es que estoy aquí. Porque hemos experimentado eso de Dios. Yo recuerdo cuando yo humillado, hermano, ustedes no me conocieron, pero el pastor Dorian sí conocía parte de mi vida. Mira, hermano, alguien atado a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, andaba en las pandillas en la calle, hermano. Y yo recuerdo ese día cuando yo llegué ahí, hermano. Yo siempre lo digo, yo ni me acuerdo de la predicación, hermano, porque a mí la atmósfera me absorbió. Y yo recuerdo al final cuando el pastor Edwin, en el tiempo era pastor, ahora es apóstol. Entonces mire, cuando él comenzó a hacer el llamado, yo recuerdo, yo estaba con aquella lucha en mi interior.
O sea, nadie me conocía ahí a excepción del pastor Dorian. Y yo con aquella lucha, porque yo sentía aquellas ganas de humillarme, aquellas ganas de llorar. Pero yo decía, me están viendo, y quedaba viendo para todos lados. Y nada, y todo el mundo, hermano, con sus manos levantadas. Y aquella cosa en mi mente, el ego, el orgullo, que muchas veces nos impide, hermano, ser libres. Yo era conocido como un hombre que intimidaba a la gente, hermano. Entonces todas esas cosas me impedían a mí, hermano, humillarme. Pero llegó un momento que no pude más, hermano. Y decía el pastor Edwin, de aquí no nos vamos, dice, porque Dios me dice que aquí hay un hombre. Aquí hay un hombre que necesita pasar aquí. Y no nos vamos si ese hombre no pasa. Mire, cuando él hablaba así, yo sentía que como un imán me jalaba, hermano, al frente. A mí nadie me dijo, ¿quiere aceptar a Cristo? ¿Sabe? Yo solito salí corriendo y me tiré ahí a llorar como un niño, hermano. Y yo le dije a Dios, yo ahí experimenté el arrepentimiento. Señor, perdóname. Comencé a llorar, pero llegué a un punto que le dije, Señor, yo soy una basura. Y tú bien lo sabes. Yo soy una basura, yo no valgo nada para nadie. Yo no sé si tú me estás llamando, yo no sé si tú quieres que yo te sirva, le digo. Pero así como soy yo, con mis mañas, con mis vicios, yo no te puedo servir a ti, Dios. Si tú quieres que yo te siga, si tú quieres que yo te sirva, cámbiame. ¿Para qué le dije eso a Dios? Mire, yo lloré cuando se murió mi hermano, el que más amaba yo. No está David por aquí. Mire, lloré amargamente al punto que quise suicidarme, hermano, de tanto que lo quería. El diablo me decía que me matara. Pero ese día yo lloré de una forma que yo no lo podía evitar, hermano. Mire, Dios me lavó, ese día yo nací de nuevo. Cuando yo me paré, hermano, yo sentía que estaba así en el aire, hermano. Mi vida nunca volvió a ser la misma, hermano. Yo al día siguiente estaba entregando las pistolas, estaba entregando las armas a mis amigos. Y ellos me decían, ¿y cómo vas a hacer si tú tienes un montón de enemigos? Te van a matar. No me importa. Mi vida le pertenece a Cristo. Y si vivo, viviré por Él. Y si me matan, me voy con Él. Y no era prepotencia, no era arrogancia, era una convicción en mi corazón, hermano. Ya no le tenía miedo a nada ni a nadie. No me daba vergüenza que el mundo supiera que yo era un cristiano, hermano. Y para la gloria de Dios, aquí estamos dando la batalla para la gloria de Dios. Pero ¿cuál fue la clave? Que ese día yo nací de nuevo, hermano. Ese día yo le permití a Dios que entrara en mi vida. Porque nacido de nuevo, ¿sabes tú qué significa? Significa nacido del cielo, nacido de arriba, hermano. No somos personas perfectas. Todos aquellos que hemos dado ese segundo paso, que hemos llegado a la conversión, no somos personas perfectas. Tenemos errores, pero algo te voy a decir, estamos determinados en Dios. Nosotros, esto es la vida para nosotros. Ministrar a la gente, predicar el evangelio, eso es vida para nosotros, hermano. Ese es el alimento, mire, para nosotros. Eso es lo que nos motiva a seguir adelante. No hay otra motivación. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo revoloteando dentro de nosotros. No nos deja en paz. Decía mi esposa ayer, yo creo que comentaba en su testimonio. A mí me impacta la vida de ella, hermano. Yo no he conocido en mi vida una mujer más loca que ella, pero loca por Jesús, hermano. Mire, esa mujer no para. Por eso yo les dije en una de las transmisiones en línea, a veces siento hasta celos de Jesús. Pero cómo le brinco a Jesús, hermano. Pero ¿por qué pasan esas cosas, hermano? Porque hemos dado el segundo paso. Hemos experimentado lo que es nacer de nuevo. No nos hemos quedado en el nivel de arrepentimiento. Hemos llegado al nivel de la conversión. Dale palmas al Rey. Yo quiero saber, antes de proseguir, hay personas aquí que nos visitan por primera vez. Levante su mano, por favor. Quiero saber si hay personas que nos visitan o todos somos de la casa. Aquí hay uno, solo hay uno. Pero va a ser como la samaritana allá en Samaria. Solo uno, dice, y ese uno trajo a otros. Yo le quiero pedir, póngase sobre sus pies.